niños, espero que estén bien, que se estén cuidando en la casa, porque está bien compleja la situación. Así que la idea es que podamos guardar la calma, cuidarnos y hacer caso a todos los que nos dicen, ¿ah? Con respecto a, a protegernos de este virus, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con la clase. Más que nada es una clase explicativa de esta presentación, ¿ya? Sobre epopeya. Esta sería la última presentación de la materia y la idea es que ustedes la puedan tener y también puedan visitar la página de YouTube en la cual explico la presentación, ¿ya? Eh, Cabe destacar que la idea es que ustedes, a pesar de recibir la presentación en Power o escuchar la explicación a través del canal de YouTube, por favor, si tienen alguna duda, me la hacen saber, ¿listo? Para que no haya ningún tipo de situación que ustedes no la entiendan, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Bueno, no te olvides que tienes que trabajar con tu cuaderno y con tu libro, ¿ya? Pero en este caso, el libro lo vamos a dejar un poquitito al lado porque van a tener que escribir lo que está presentándose ahora, ¿ya? Bueno, las mismas indicaciones de siempre, que cuando salga tanto el niñito con el lápiz o el celular, ustedes tienen que escribir esa materia, ¿ya? Entonces, para comenzar, nos vamos a concentrar para estudiar lo que es la epopeya y los elementos, ¿cierto?, más importantes de esto. La idea es para que puedas comprender aún más los textos narrativos, en este caso, y puedas también abrir tu mente con respecto al origen de lo que es la mitología, ¿cierto? Las narraciones de otras culturas. Está bien interesante el tema. Vamos a comenzar. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es o a uno, leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con las preferencias y el propósito de esto. O a tres, vamos a analizar narraciones leídas para enriquecer la comprensión y también la idea es dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. Cabe destacar que este OA nosotros lo hacemos a través de WhatsApp o a través de las clases online en Google Meet. Que les recuerdo también que desde la próxima semana, desde el 1 de julio, ya se empiezan a hacer obligatorias en un horario estimado por el equipo de gestión, lo cual va a ser bastante controlado con respecto a la asistencia, ¿ya? Bueno, las indicaciones las di por WhatsApp, pero para que las recuerden, en las clases tienen que tener su cámara abierta, su micrófono apagado, porque necesito verlos a todos. Y además voy a empezar a tomar asistencia. ¿Ya? Vamos a entrar en materia entonces. La epopeya. La epopeya es un relato épico o narrativo, escrito la mayor parte de las veces en verso largo, hexámetro se le llama, o prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe que lo representa, ¿cierto? Y que representa las virtudes más valorables de la cultura. Se trata de uno de los subgéneros literarios más antiguos dentro del más general de la épica o narrativa, donde se aprecian detalles sobrenaturales, guerras, viajes, por lo general, suelen ser los acontecimientos más comunes en las epopeyas. La epopeya está muy relacionada con lo que es la guerra y la figura del héroe, lo que hemos estado estudiando, ¿ya? Observen la foto, ustedes pueden ver, ¿cierto? Y adentrarse más de que estamos en ese tipo de temas, ¿ya? De héroes que tienen fuerza, digamos, muy magnífica, que tienen habilidades atléticas muy, digamos, increíbles. En sus orígenes la epopeya se difundía de manera oral,
¿ya? La llamada epopeya de Gilgamesh no solo es la primera epopeya de la que se tiene registros escritos, sino también la narración que más antigüedad tiene. Fue redactada por los sumerios en el segundo milenio antes de Cristo, sobre tablas armadas con arcilla. Imagínense lo antiguo que es este tipo de texto, ¿ya? Las epopeyas griegas más conocidas, bautizadas como la Ilíada y la Odisea, son atribuidas, ¿cierto?, antes de Cristo, mientras que entre los romanos la epopeya más popular es la Eneida. ¿Listo? Aquí yo creo que más que nada saquen como idea principal que las epopeyas se conocieron a través del lenguaje oral, se transmitieron de generación en generación. ¿Listo? Historias que se contaban entre las mismas personas. La Ilíada, que es una de las epopeyas más conocidas, en concreto es una epopeya griega que está considerada como el poema escrito más antiguo que existe dentro de lo que es la literatura occidental. La misma fue realizada por Homero y en los más de 15.000 versos que la componen, que más que nada cuenta parte de lo que sucedió en la conocida guerra de Troya, pero se centra más directamente en lo que es la figura de este héroe tan conocido universalmente que es Aquiles, ¿ya? Aquí yo les dejé algunas fotografías de textos inspirados en lo que es la Ilíada y aquí ya les dejé también un link de un video en el cual se puede apreciar la pelea entre Aquiles, ¿cierto? Y si no me recuerdo, se llamaba Héctor, ya, era un príncipe. Listo, esa pelea la vamos a ver en la clase online, ¿cierto? Porque esto mismo lo voy a presentar ahí, pero ahí vamos a compartir la, la pantalla y vamos a ingresar y les voy a mostrar otras cosas. Pero por mientras, a través de este Power, pueden ingresar en este link y van a poder ver esa escena que es muy, muy, muy buena. Por su parte, la Odisea data octavo antes de Cristo y está compuesta por un total de 24 cantos, a través de los cuales se cuenta cómo tras finalizar el citado conflicto bélico se produce el regreso del héroe Odiseo, Ulises, a su hogar, que no es otro que la isla de Ítaca, una vuelta que le llevará 10 años, durante los cuales tendrá que hacer frente a todo tipo de obstáculos, o vicisitudes, mientras que a su reino llegan diversos personajes dispuestos a casarse con su esposa Penélope, pues todo el mundo cree que aquel ha fallecido. En la Odisea se trata más que nada de un rey que tiene que volver, ¿cierto? Y se demora 10 años en hacerlo. Y le pasan varias situaciones en el camino. Lo más entretenido es el tipo de las criaturas sobrenaturales, las batallas que se producen con ellos. ¿Ya? Acá les entrego a ustedes también el link de una parte de la película de la Odisea en la cual ustedes van a poder observar de qué manera se enfrenta el grupo que acompañaba a Odiseo con una criatura de tres cabezas. Es bien entretenido, más que nada para que ustedes puedan observar. Ojo a la gente que le gusta jugar videojuegos como el God of War y estos juegos que están muy basados en este tipo de narración. ¿Ya? De ahí se inspiran muchos en todo caso, de lo que es este tipo de historia. Acá tenemos que en la epopeya clásica el narrador sitúa la acción en un tiempo remoto. Se trata de un pasado maravilloso en el que se mueven dioses, grandes héroes y se narran o se cuentan hechos que son fabulosos. ¿Ya? Vuelvo a destacar la figura del héroe, de los dioses, de criaturas mitológicas, y es todo una historia
increíble, magnífica. Estructura de la epopeya. Una primera parte anuncia los hechos que motivan el relato, o sea, comienzan a contar por qué se va a producir esa historia. Luego presenta una invocación a la divinidad donde se pide inspiración y fuerza. En este caso, si lo tomamos por el lado del héroe, el héroe siempre antes de comenzar con esta travesía le pide a un dios que lo pueda proteger. Seguidamente se relata la acción y los obstáculos que surgen cuando empieza a avanzar la historia. Luego de esto se muestra el desenlace, que puede ser un desenlace bueno, feliz, o un desenlace negativo o desafortunado. Finalmente, un epílogo. Este último es la narración de lo que pasa después de la acción. Después que termina cierta parte de la historia que es importante, se empieza a contar qué pasa después de eso, qué ocurre con los personajes. Está dividida en cantos, tal como una novela en capítulos, ¿ya? En la epopeya se le llaman cantos, en la novela se le llaman capítulos. Las características de la epopeya clásica, número uno, se invoca o se llama o se suplica a un ser preliminar, que en este caso es una musa. Formulación inicial del asunto o tema de la obra, por lo general una disputa o una guerra, un viaje maravilloso, ambas cosas a la vez. Ya, de ahí comienza la historia, siempre tiene que haber una... Bueno, en Troya más que nada se disputan el amor de una mujer. Entonces, de ahí comienza esta guerra que tiene un desenlace bastante trágico. Existe un narrador omnisciente, que nos referimos a que este narrador conoce toda la historia, no solamente lo que ve, sino también lo que piensan y las emociones de los personajes. Su comienzo es in media res, que significa, ¿cierto?, que comienza como explicando por qué se confrontan las dos fuerzas, ¿ya? No desde el principio, sino que del medio, cuando ya están confrontándose, como que se empieza a contar el motivo de esto. El espacio de acción es vasto, cubre muchas narraciones o el universo. Uso de epítetos, adjetivos calificativos para resaltar las características de divinidades, reyes o personajes históricos. Inclusión de extensas enumeraciones, presencia destacada de largos y cuidados discursos, intervención e implicación de los dioses o criaturas fantásticas en los asuntos humanos, presencia de héroes que encarnan valores de una nación, civilización o cultura, a menudo cuenta con un descenso trágico del héroe. ¿Listo? Principales obras de la epopeya conocidas son la Odisea, la Ilíada, la Eneida, poemas del Mío Cid, Beowulf, la Araucana. ¿Ya? La Araucana, recordemos que totalmente chilena. Rasgos de la epopeya que se mantienen en la narrativa. Algunos de los elementos de la epopeya que se mantienen hasta el día de hoy en las historias que se leen son que se centra en la figura de un héroe que lucha por defender sus ideales, que es lo que hemos estado trabajando. Representa un mundo en forma amplia, descrito minuciosamente, detalladamente y con una perspectiva orientada hacia el pasado, cosas que pasaron. Presenta un narrador que describe el mundo e introduce el discurso directo de los personajes a través de un diálogo. Eso quiere decir que tú cuando vas leyendo la epopeya puedes, ¿cierto?, leer ciertas conversaciones que hay entre un personaje y otro. Recrea para el lector un ethos, es decir, el conjunto de costumbres propios de un tiempo-espacio específico. O sea, en la epopeya tú puedes darte cuenta de una cultura, ¿ya? El narrador es capaz de llevarnos a nosotros a un pasado con una cultura determinada. ¿Listo? Acá más que nada para
tener una síntesis de lo que es la unidad de epopeya, encontré este mapa conceptual que veo que es muy práctico para ustedes. Acá podemos observar que la epopeya está en el centro, por lo tanto es una palabra clave la cual se va a trabajar en este mapa. Y lo voy a explicar. La epopeya. ¿Qué es la epopeya? Es un poema de carácter narrativo. Los personajes tienen espíritu heroico y cosas sobrenaturales. El origen de la epopeya se origina hace miles o cientos de años antes en Grecia. Las características de la epopeya. Un poema narrativo y épico, el autor menciona a una musa, la temática va a una guerra y trata hace mucho tiempo atrás y grandes territorios, se centra en una hazaña que hizo el héroe, puede ser transmitida de forma oral o escrita y con elementos sobrenaturales. La epopeya, en su estructura, se invoca a la musa, existe la exposición, o sea, aquí se empieza a decir y más que nada por qué va el tema de la confrontación, el los episodios y el desenlace. La epopeya tiene personajes. Existen dos tipos de personajes, un protagonista y antagonista, que son seres humanos. ¿Ya? El narrador, que siempre es omnisciente, lo cual significa que habla en tercera persona, ¿ya? De ellos, de él, de ella. A eso va. Tiene un tiempo y espacio. El tiempo y el espacio se desarrolla en la antigüedad. Esa es una de las características de la epopeya. ¿Listo? Así que yo creo que ustedes viendo este mapa conceptual puede que les quede un poco más claro el tema. ¿Ya? Para terminar la presentación hay que recordar lo siguiente. La escritura de la materia. Todo lo que tiene los dibujos del niño con el lápiz y el celular se debe escribir en el cuaderno. Pero en este caso yo lo voy a pedir al final de la unidad. ¿Listo? La materia que yo entregué en una fecha estimada, ustedes tienen que mandar las fotografías a través de Classroom, ya de la materia que se escribió en el cuaderno y eso va a ser evaluado también. Y la evaluación formativa, en este caso se van a realizar dos evaluaciones que se van a exponer en Classroom, ¿ya? Evaluación unidad 0, evaluación unidad 1. No se angustien porque las evaluaciones están bien concisas, son súper cortitas y se solicita lo que hemos estudiado. Si no mal recuerdo, yo he subido videos con respecto a lo que es la epopeya, subí un material de epopeya en el cual se mostraba también casi lo mismo que estoy en este momento explicando acá, más este Power, más un link del canal que hice para que ustedes puedan observar el Power explicado y eso. Así que, y mucho más, lo que es las clases online que también lo vamos a explicar. ¿Ya? Así que falta poquito para terminar la unidad 1 para que comencemos full con la otra. Y bueno, y más que nada lo que se va a exponer. Aquí, en esta última presentación, ustedes pueden ver que la evaluación formativa será expuesta en plataforma Classroom y al final de la unidad se solicitará envío de fotografías evidenciando la escritura de la materia y esto será calificado. Bien, niños, esto sería cualquier consulta o duda, me la hacen. Espero que se encuentren bien en sus casas, con su familia y bueno, por lo visto vamos a estar comunicándonos de esta manera. Cuídense mucho, ¿ya? Y que Dios los bendiga. Chao, chao.